invitada, por supuesto, la ministra del Trabajo y Previsión Social. Y respecto del tercer proyecto, que modifica el artículo 163 del Código del Trabajo, también se invitó a la ministra y a su secretario y a sus asesores. Una consulta, secretaria. ¿Usted nos puede informar qué proyectos de la Comisión de Trabajo están en estado de tabla para la sala? En estado de tabla. ¿Tengo que hacer memoria? Para ver si es que al término de la sesión podemos tenerlos identificados. Ah, ya. Bueno, el de los, acuérdese, el tercer... ¿Perdón? La tutela laboral está en estado Exacto. de tabla. Está el informe del tercer trámite, que la comisión aprobó las enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados. Eso ya se dio cuenta rápidamente de ese informe. Ese es como el principal que está pendiente. Sí. Sí. Igual, si quiere, revisamos. Para ver si hay algún otro en estado de tabla. Perfecto. Muy bien. Ahí se conectó, perdón, presidente, don Álvaro Arévalo. Presidente, antes de partir. Senadora Güey. Sí, a propósito de los temas que... Habiendo partido. Bueno, no, antes de partir con la, con la tabla, perdón. Antes de como estamos viendo temas que están pendientes de tramitación, ahí me gustaría ahí pedirle apoyo al subsecretario. Hay un proyecto simple que nosotros aprobamos hace tiempo, que tiene que ver con la posibilidad de hacerse exámenes preventivos a los trabajadores y que hoy día está sujeto a una edad. Y eso tenía que ver con asociado al tema de cáncer. Acuérdense que esto partió con la mamografía y el examen de próstata. Entonces nosotros aprobamos que sea sin edad, y esto es que los trabajadores tengan un día de permiso al año para poder hacerse, o sea, medio día de permiso al año para hacer exámenes preventivos, ¿no es cierto? Sí. Esto lo aprobamos hace tiempo y está en la Cámara, entonces es un proyecto súper simple. Claro, la gente no entiende por qué a los mayores de 50 años sí, mayores de 40 años las mujeres, y creo que podría ser de fácil despacho y ayudarnos, no ahora quizás, pero sí esperamos post-COVID para que la gente se haga sus exámenes preventivos. Sí. ¿Presidente? Pero quizás si le pueden poner urgencia sería buena noticia, sí, ¿no? Sí, presidente, sí, ese proyecto lo tenemos absolutamente identificado. A mí me parece que es un proyecto súper pertinente. Así que, bueno, lo vamos a conversar con la ministra para poder darle urgencia. Yo creo que es un buen proyecto. En algún momento, presidente, nosotros en la Cámara se estaban viendo varias mociones, ¿eh? Si eso puede haberlo atrasado, que hay varias mociones de permiso, etcétera, y de hecho se aprobaron hace un mes atrás aproximadamente una moción para permisos para asistir a reuniones escolares, etcétera. Y entiendo que el acuerdo de la Comisión de Trabajo de la Cámara era tomar todas las mociones que hay de permiso, hay mociones presentadas por varios diputados, y revisarlas integralmente. Pero el proyecto que se señala la senadora Goich, más que otorgar un permiso, lo que hace es un permiso que ya existe, y lo que hace se elimina o se modifica el tema etario, que nos parece súper atingente. Así que al menos desde la posición del Ejecutivo nos parece que es pertinente, y voy a hablarlo con la ministra, obviamente, para definir si podemos darle urgencia, toda vez que en la Comisión de Trabajo de la Cámara hoy día estamos nosotros con 2 proyectos con urgencia, pero creemos que es un proyecto que debería ser de fácil despacho. Así que tomo nota, presidente, y manifiesto obviamente la disposición a avanzar en ese proyecto de ley. Gracias, subsecretario. Señora secretaria. Presidente, en el primer lugar de la tabla está el proyecto de ley que modifica la ley 19.886 y el trabajo con objeto de reforzar la aplicación de la disposición que resguarda los derechos de los trabajadores en la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Aparte del Ministerio del Trabajo, está presente el presidente del Tribunal de Contratación Pública, señor magistrado Álvaro Arévalo, invitado especialmente. Muchas gracias. Quiero dar la bienvenida a don Álvaro Arévalo a la Comisión de Trabajo del Senado. El objeto de nuestra preocupación es cómo lograr que se aplique el espíritu de una norma, que es que aquellas empresas que no respetan ciertas leyes laborales que se consideran de alto rango, de importancia,
y que han sido sancionadas las empresas por no cumplirlo, no contraten con el Estado. Esto está establecido ya hace más de 5 años en todas las leyes de presupuesto, se ha venido reiterando, y una norma especial posteriormente que se perfeccionó. Y la percepción es que tenemos dificultades en los procedimientos para que se haga válida. Le doy la bienvenida y le ofrezco la palabra. Tiene que prender su micrófono porque parece que está sin micrófono. ¿El administrador quién está administrando, Pilar? Sí, están viendo el tema, presidente. Ahí está sin micrófono todavía, don Álvaro. Ahí me escucha, ¿no? Ahí, perfecto. Ahí me escucha. Bueno, mi excusa. Muchas gracias por su invitación, señor presidente. Este es un tribunal colegiado y atendido los minutos que se nos asignaron para la exposición, me voy a permitir leer la opinión del tribunal. Como es de conocimiento de los señores senadores y señoras senadoras, el Tribunal de Contratación Pública es un órgano jurisdiccional creado por la Ley 19.886, publicada en el año 2003, encargado de juzgar los actos ilegales o arbitrarios ocurridos en los procedimientos de licitación pública convocados por los organismos del Estado. Su competencia es acotada, ya que solo conoce la fase precontractual y no la ejecución del contrato. En suma, dentro del sistema de compras públicas creado por la Ley 19.886, el tribunal nace para dar eficacia a dicho cuerpo legal, como se dejó expresa mención en las actas en que consta la historia de la ley, en lo referido a que la administración seleccione al proveedor que proponga la oferta más ventajosa. Los jueces que integramos este tribunal entendemos que contribuimos a dar eficacia a su objetivo, resguardando que la administración elija a su co-contratante con pleno respeto a los principios de legalidad, estricta sujeción a las bases, libre concurrencia, igualdad de los oferentes, transparencia y desformalización, que entre otros deben regir toda licitación convocada por los organismos públicos. La norma legal sobre la cual se delibera establece una excepción al principio de libre concurrencia, el cual gobierna todas las propuestas públicas por encontrarse establecido en el artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado, publicada en el año 2001, que señala que los contratos administrativos se celebrarán previa propuesta pública en conformidad a la ley. El procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de lo oferente al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato. Esta excepción, señor presidente, no se encontraba en el texto original de la Ley de Compras Públicas y fue incorporada por la Ley 20.238, publicada el 19 de enero del 2008, que estableció dicha inhabilidad al señalar que quedarán excluidos quienes al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o la suscripción de la convención, según se trate, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador dentro de los 2 años anteriores. Como lo señala la historia de esta norma, su propósito fue proteger los derechos de los trabajadores y resguardar que la competencia entre las empresas sea sana y que ninguna de ellas saque provecho presentando ofertas por la vía de vulnerar la legislación laboral. La modificación que se propone disminuye el periodo de inhabilidad de 2 a 1 año, estableciendo que puede incrementarse a 2 años en caso de reincidencia y aún a 3 si estas son repetidas. Estamos de acuerdo con la modificación, porque flexibiliza la sanción, dado que una sola infracción
no debe tener el mismo tratamiento que cuando estas infracciones son múltiples. Sobre este en particular, además quisiéramos llamar la atención de los legisladores de la situación que se presenta por las compras vía convenio marco de los organismos públicos, establecida en el artículo 30, letra D, de la ley 19.886, que tiene por finalidad ingresar a un catálogo de proveedores aptos para contratar por un periodo extenso de tiempo con los organismos públicos, quienes están obligados a contratar con estos proveedores si el producto o servicio se encuentra dentro de dichos catálogos. Los proveedores afectados por esta sanción pueden quedar inhabilitados para contratar con la administración por periodos muy superiores a 2 años, dado que la vigencia de un convenio marco normalmente es por más de 2 años, por lo que el proveedor impedido de participar de la licitación solo podrá hacerlo cuando vuelva a licitarse un nuevo convenio marco. Me gustaría señalar en esto un ejemplo de una situación que hemos resuelto recientemente en el tribunal, y es el caso de un proveedor cuya sanción de 2 años terminaba en el mes de junio del presente año, y el llamado convenio en marcos cerró la recepción de oferta a fines del mes de mayo, y el convenio tiene una duración de 3 años. En la práctica, ese oferente estará 5 años fuera del sistema. La reforma legal propuesta también extiende la inhabilidad a empresas relacionadas con aquella que incurrió en la inconducta, si integran la misma unidad económica o si han sido absorbidos por la sancionada. En relación a esta materia, es necesario considerar que recientemente, con el objeto de favorecer el acceso de las pymes al mercado de las compras públicas, han existido modificaciones al reglamento de la ley de compras, como le establecía en el artículo 67 bis, la cual permite a las empresas asociarse para presentar ofertas a través de las uniones temporales de proveedores. Y respecto de estas, se establece que las causales de inhabilidad afectan a cada proveedor individualmente considerado. Y si dentro de la unión temporal de proveedores aparece alguna empresa con una inhabilidad, es la unión temporal la que decide si continuar con su oferta sin el inhabilitado o simplemente desistirse de su oferta. Por último, acerca de la modificación que propone que los tribunales remitan a la Dirección de Compras Públicas el listado de condenados por tales ilícitos, nos parece que se trata de una norma adecuada, ya que la ley ha entregado a la Dirección de Compras Públicas la obligación de llevar el registro de proveedores, y en ejercicio de esa función tiene la facultad de rechazar la inscripción de un proveedor por encontrarse afecto a inhabilidades, entre otras, la que motiva este proyecto de ley. En razón de lo anterior, es precisamente el organismo público que, si se materializa esta iniciativa legal, mejor puede informar de las reiteraciones en este tipo de inhabilidades. La norma propuesta establece la sanción de exclusión para contratar con la administración originadas en las sentencias condenatorias por lesión de los derechos fundamentales del trabajador no serán automáticas, sino que será el juez del trabajo quien deberá ponderar la gravedad y extensión de esta lesión para aplicarla o no. Entendemos que esta propuesta legal tiene por objetivo establecer una proporcionalidad entre la sanción y la infracción laboral cuya determinación queda en sede laboral. El proyecto de ley vendría en la práctica a reconocer que el legislador no está en condiciones de ponderar si la sanción resulta justa, proporcional y conveniente, porque las circunstancias del caso resultan sumamente importantes y difieren notablemente unas de otras. Según nuestro parecer, la modificación otorga flexibilidad a la sanción y nos parece razonable, ya que cada caso tiene sus particularidades y será el juez laboral que ha conocido el juicio quien mejor pondere la proporcionalidad entre la gravedad y extensión de la lesión a los derechos fundamentales del trabajador y la sanción de inhabilitación para contratar con el Estado, siendo además
al incluirse esta parte de la ley, revisable esta decisión por el Tribunal Superior. Es importante señalar que los efectos de la sanción pueden variar notoriamente según el proveedor de que se trate. Una sanción de esta naturaleza puede significar una catástrofe para proveedores cuyo único o principal cliente es el Estado. Por otra parte, si el proveedor resulta estratégico para la administración, como sucede en los casos que conoció el Tribunal Constitucional, con motivo de los recursos de inaplicabilidad interpuestos por la Universidad de Chile y la Universidad Católica, el interés público puede resultar comprometido. Por último, es necesario indicar que debe existir la debida correspondencia y armonía entre la modificación del artículo 4º, inciso 1 de la Ley de Compras Públicas y el artículo 495 del Código del Trabajo, ya que en el primer texto la inhabilidad se produce automáticamente por el hecho de dictarse una sentencia condenatoria por infracción a los derechos fundamentales del trabajador, mientras que en el segundo no basta con ello, sino que es el juez laboral quien debe ponderar si corresponde o no la sanción de inhabilidad, para lo cual debiese contar con el informe de la Dirección de Compras Públicas respecto de las sanciones en que pueda haber incurrido el proveedor afectado. En resumen, con las prevenciones señaladas, creemos que las reformas propuestas son congruentes con los propósitos perseguidos de proteger los derechos de los trabajadores y flexibilizar la aplicación de las sanciones actualmente vigentes. Quedo a su disposición, señores miembros de la comisión, para contestar las consultas que estimen pertinentes. Parece que me lleve el audio. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, señora Arevalo, por su presentación en representación del cuerpo colegiado. Ofrezco la palabra. El Ejecutivo, presidente. Don Fernando, tiene la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Nosotros estábamos citados también a dar opinión del proyecto, entonces no sé si prefiere que expongamos ahora brevemente respecto del proyecto de ley o quieren primero hacer preguntas. Adelante. ¿Sí? Adelante, después le consultamos a don Álvaro. Bueno, presidente, muchas gracias. Agradecerle obviamente la invitación. Como ejecutivo concordamos bastante con la presentación que acaba de realizar don Álvaro Arévalo de la Dirección de Compras Públicas. En primer lugar, presidente, creemos que este es un proyecto sobre el cual vale la pena legislar. O sea, creemos que es una materia sobre la cual hoy día efectivamente es prioritario poder avanzar en mejora. Nosotros ya en el proyecto de modernización laboral que se presentó al Senado el año 2019, si ustedes recuerdan, uno de los cambios que se estaba proponiendo en su articulado, uno de los varios temas, era precisamente mejora a esta sanción que hoy día existe de prohibición de contratar con el Estado. Y por lo tanto creemos que es una materia sobre la cual vale la pena legislar y coincidimos bastante si uno mira ese articulado con el proyecto de ley que estamos discutiendo hoy día. Hay varios puntos en común en ambos temas. Compartimos también, presidente, lo que acaba de decir el señor Arévalo en representación de la Dirección de Compras Públicas, de que muchas veces resulta desproporcionado la sanción o excesivo la sanción que se aplica de prohibición absoluta de contratar con el Estado por 2 años, y eso además ha sido uno de los motivos de reproche que ha hecho el Tribunal Constitucional en ya varias sentencias, al señalar que se podrían vulnerar en algunos casos los principios de proporcionalidad y razonabilidad, el principio de igualdad ante la ley y el principio de debido proceso o el principio de non bis in idem, ¿ya? Y son parte de los argumentos que también entiendo el proyecto de ley tiene en consideración para efecto de calificar y de proponer las mejoras que se realizan. En consecuencia, presidente, nosotros creemos que es un proyecto de ley que constituye un importante avance en esta materia, sin perjuicio de lo cual tenemos ciertos comentarios que nos gustaría ir realizando de manera bien concreta, que creemos que puede ser objeto, obviamente, de la discusión legislativa que se tenga después y que creemos que vale la pena discutir. En primer lugar, presidente, estamos de acuerdo con acortar la sanción a 1 año. Estamos de acuerdo que en caso de reincidencia la sanción sea de 2 años, pero tenemos un reparo en que en caso de volver a reincidir la sanción sea de 3 años. Creemos que ya la sanción ha demostrado en la práctica que ya es una sanción gravosa, ya es una sanción
importante y por lo tanto nos parece que debiera ser la sanción original por primera infracción de 1 año y que en caso de reincidencia se aplique la sanción de 2 años. Creemos que hacer la sanción más gravosa aún puede ser complejo y creemos que ya la sanción de 2 años ya se ha señalado que es una sanción importante. Respecto de otro punto del proyecto, presidente, que habla de hacer transmisible la sanción a empresas relacionadas, la verdad es que no entendemos muy bien a dónde va, presidente, porque hoy día la ley, y en virtud de la ley denominada de multirut, ¿cierto?, que está en vigencia desde el año 2014, ya se considera que cuando varias empresas son calificadas por una sentencia de un tribunal laboral como un único empleador, ¿cierto?, obviamente esa sanción se transmite, obviamente, a toda aquella empresa que tienen la calificación de un mismo empleador. Y por lo tanto creemos que eso ya está resuelto hoy día. Ahora bien, si se pretende hacerlo extensivo a otras empresas que no sean calificadas como un mismo empleador, creemos que es complejo, presidente, por varios motivos. Uno, porque puede ser empresa, y lo hemos visto en otras discusiones de proyectos de ley que hemos tenido, pueden ser empresas completamente distintas, que no tengan ninguna relación entre ellas y que tengan, por ejemplo, accionistas distintos. Y por lo tanto puede ser complejo aplicar una sanción que se aplicó a una empresa a otra empresa que no tiene la dirección laboral común. En segundo lugar, presidente, puede ser un desincentivo a, por ejemplo, absorber empresas que estén en situaciones económicas complejas. Si yo tengo una empresa hoy día que está pasando por una situación económica compleja y hay otra empresa que la quiere comprar, que la quiere absorber, que se quiere fusionar, si esa empresa que compra, que puede ser una empresa sana, sabe que al adquirir la otra, al absorberla, automáticamente va a quedar inhibida de tener contrato con el Estado, la verdad es que el incentivo para poder hacerse cargo de esa empresa que está pasando penuria o problema económico es prácticamente nula, es completamente un desincentivo. Por lo tanto, creemos que puede ser complejo y puede atentar contra lo que se quiere, que es que una empresa que esté en situación económica compleja pueda ser absorbida y obviamente eso más bien por un lado el punto de vista de la empresa, pero por otro lado el punto de vista de los trabajadores, que sabemos que hay un principio de continuidad laboral, que cuando una empresa absorbe a otra o se fusiona, esos trabajadores pasan a tener un nuevo empleador. Por lo tanto, esa norma de la transmisibilidad, presidente, solicitamos que obviamente la podamos revisar. En tercer lugar, estamos completamente de acuerdo con lo que se plantea en el proyecto, que es permitir la aplicación facultativa por parte del tribunal. Estamos de acuerdo en esto, que obviamente se aplique la sanción según la gravedad y extensión de la vulneración de los derechos fundamentales, debidamente, obviamente, fundado en la sentencia. En cuarto lugar, presidente, también estamos de acuerdo con lo que se plantea de remitir las sentencias condenatorias a la Dirección de Compra y Contratación Pública, tal como lo planteó también de manera bastante clara el señor Álvaro Arévalo, respecto de la importancia, y él mejor que nadie nos transmitió cuál es la importancia de que esta remisión de las sentencias se realicen. Y adicionalmente, presidente, nos proponemos un par de aspectos que creemos que es importante en la discusión legislativa tratar. En primer lugar, no eliminar de la norma la sanción para empresas condenadas por delitos concursales. Se está eliminando en el proyecto de ley y no entendemos muy bien por qué estaríamos sacando esto de la sanción. En segundo lugar, presidente, creemos que hay que hacer extensivo la facultad del tribunal de poder calificar la gravedad y extensión de la vulneración, no solo para los casos de vulneración de derechos fundamentales, sino que también para los casos de prácticas antisindicales en que también opera esta sanción. Creemos que aquí aplica perfectamente el aforismo jurídico que dice: donde existe la misma razón debe existir la misma disposición, ¿cierto? Y además las críticas que se han realizado respecto de vulneración a principio de proporcionalidad, de debido proceso, de non bis in idem o de igualdad ante la ley, son críticas que se han hecho tanto en procesos de sanción de derechos fundamentales como de sanción de práctica antisindical, y por lo tanto creemos que debiera esta facultad, que nos parece correcta, hacerse extensivo a ambos temas. En tercer lugar, presidente, nos parece que podría explorarse, y el proyecto que nosotros habíamos presentado en su momento así lo planteaba, la posibilidad de que el juez pueda evaluar la sanción dentro de un rango, que no sea una sanción fija de 1 año, 2 años, sino que el juez tenga un rango y que esos sean los límites, el hasta, pero que el juez dentro de ese rango pueda aplicar la sanción de acuerdo obviamente a la conducta. Lo decía muy bien el señor Arévalo, no es lo mismo, ¿cierto?, todos los tipos de vulneración de derechos fundamentales o de prácticas sindicales, pueden haber matices y por lo tanto creemos que puede darse esa evaluación. Y finalmente, presidente, nos parece que también podría evaluarse la posibilidad que las empresas condenadas puedan acompañar antecedentes a la Dirección de Compra y Contratación Pública de que han, por ejemplo, subsanado la conducta que dio origen a la sanción
para efecto también a lo mejor de morigerar la prohibición. En síntesis, presidente, queremos que esta moción es una moción que va en el camino correcto, nos parece que debiéramos avanzar, ojalá proactivamente legislando al respecto, creemos que es una necesidad, y en consecuencia, desde parte del Ejecutivo vamos a estar obviamente muy disponibles a poder presentar las indicaciones y en conjunto con la Comisión, como ha sido la tónica del trabajo con la Comisión, poder sacar un buen proyecto de ley en conjunto, presidente. Muchas gracias, don Fernando. Le quiero agradecer mucho las intervenciones a ambos. Ofrezco la palabra. Presidente. Nora Alaman. Presidente, ¿se me escucha? Sí, senador. Muchas gracias. Gracias, presidente. No, solamente agradecer las muy dos completas exposiciones, tanto de don Álvaro Arévalo como del subsecretario. Y la verdad es que creo que estando este proyecto en general, existen todas las condiciones para que pudiéramos aprobarlo hoy día mismo. Parece perfectamente bien inspirado. Las observaciones que se han hecho son observaciones que apuntan claramente al mejoramiento del proyecto, pero en la misma dirección, y en consecuencia, por lo menos yo estoy disponible para que lo pudiéramos aprobar hoy día y así pudiéramos seguir avanzando con todos los temas tan importantes que tenemos en la tabla de la comisión. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Alaman. Senadora Goich. Iba a plantear exactamente lo mismo, presidente, que podamos avanzar en general y después creo que han sido valiosas las observaciones que se han hecho y podamos trabajarlo brevemente en indicaciones. Muchas gracias. Permíteme hacerle una consulta en particular a don Álvaro, si fuera posible. Porque, don Álvaro, yo voy a ser bien honesto. Yo hace más de 10 años vengo peleando de que esto quede en la ley y que los malos empresarios no trabajen con el Estado. Creo que debería ser un privilegio contratar con el Estado. Porque se contrata con todo. Y cuando uno establece una... Voy a apagar el video porque a veces hace difícil. Yo he sido, don Álvaro, uno de los autores de meter en diferentes acciones, en diferentes leyes, la prohibición de que las empresas que no respetan la ley, que esas empresas no contraten con el Estado. Porque creo que debe ser un privilegio contratar con el Estado. Y creo que, porque esas personas, esas empresas contratan con todos nosotros. Como decían los radicales de anteaño, el Estado somos todos. Y por tanto, a usted le toca como tribunal velar por los intereses del bien común, en el sentido más profundo del concepto. A mi entender, si hay un tribunal que ha condenado a una empresa por infracciones a principios fundamentales, es una empresa que no es un buen ejemplo. Porque hay otras empresas que no son sancionadas. Porque esto no es una situación de que todas las empresas son sancionadas por prácticas antisindicales u otros principios laborales valiosísimos. Es solo cuando son sancionadas que están prohibidos de establecer la posibilidad de contratar con el Estado. Y por ende es un juez que pondera los antecedentes para llegar a esa sanción. No hay ninguna, debo pensarlo así, ningún juez, entiendo yo, va a sancionar a una empresa por prácticas antisindicales sin haber ponderado los hechos. Parto de ese principio. Entiendo que queremos generar una flexibilización por los temas que usted indica de los plazos de la sanción. Por lo menos en mi caso, yo estoy disponible a abrirme porque me interesa más la señal de que es un privilegio contratar con el Estado y que uno
un ciudadano que no cumple las normas de convivencia, o un ente jurídico que no respete las normas de convivencia, merece una sanción, aunque sea dolorosa. Pero por lo mismo, más aún si es que solo contratan con el Estado, deben ser aún más cuidadosos de no cometer una infracción. Por eso mi duda es de cómo ponderamos esto. Lo que quiero plantear es una discusión bien sustantiva, porque en la relación laboral propiamente tal, el trabajador o la trabajadora son el eslabón débil, son personas obligadas a trabajar para lograr su sustento, son personas que se tienen que someter a una situación de desigualdad en una relación, y cuando les vulneran en ese marco sus derechos, siento que hay que ponderar adecuadamente, como usted misma dice. Quizás hay que tipificar bien qué infracciones deben necesariamente dar una sanción y cuáles pueden dar una sanción. Pero le planteo, esa es mi única duda sobre su reflexión, porque yo entiendo que los jueces cuando dan una sanción ya la han ponderado, deberían haberla ponderado. Quizás tienen que advertir, no sé cómo se hace para advertir antes, pero lo dejo planteado como inquietud. Quizás nos puede ayudar usted, porque en la práctica usted nos puede decir cuántas empresas son las que tienen estos problemas, si son muchas, si son pocas. La verdad, señor presidente, es que esta no es una situación de común ocurrencia, por lo menos de que conozca el tribunal. Las personas que han sido sancionadas han recurrido frente a esta sanción por la vía o de recursos de protección y han llegado hasta el Tribunal Constitucional. Y los últimos fallos del Tribunal Constitucional son proclives a acoger la inaplicabilidad de la norma. Nosotros hace pocos días fallamos una causa de este mismo tema, que no es usual, donde en definitiva sostuvimos la norma positiva existente. Hoy día la disposición el Tribunal Constitucional no ha logrado todavía reunir el quórum para declarar inaplicable la norma con la cual está acogiendo los recursos que se han impuesto ahí. Por eso que para nosotros es bueno, es significativo, creo que es un paso adelante, esta posibilidad que tiene un juez del fondo, el juez laboral, de pronunciarse derechamente sobre las consecuencias que tiene la sanción, ponderando con la gravedad de la falta cometida. Porque tal como lo decimos en nuestra propuesta, hay un sinnúmero de situaciones distintas, de faltas de diferente envergadura, pero ocurre como lo ha resuelto últimamente el Tribunal Constitucional, que por una decisión a lo mejor sin mayor relevancia, el Estado se priva de tener un licitante importante, como es el caso de las universidades, que proveen servicios que son de la máxima importancia para el Estado. Entonces, creo que en la situación actual no hay alternativa, ¿cierto? Se sancionó por una infracción chica, grande. Yo estoy de acuerdo con usted que los empresarios no deberían infringir los derechos de los trabajadores, bajo ningún punto de vista. Pero ocurre, en la vida se dan situaciones y uno se ve enfrentado a tener que resolver, y entiendo la posición de los jueces, que en definitiva no les queda mucha alternativa. En el caso actual, creo que apunta correctamente el proyecto, porque si bien mantiene la aplicación de las sanciones, le permite a un juez y no a una autoridad administrativa resolver y pronunciarse derechamente sobre las consecuencias de su sentencia, y a la misma vez permite que esa decisión del juez pueda ser revisada, porque tal como decía el señor subsecretario, hay que considerar muchos aspectos, y en definitiva, en el caso particular del Tribunal de Contratación Pública, nosotros resolvemos sobre la base de los principios que yo les señalé. O sea, la mejor oferta es la que cumple con una serie de requisitos. No es necesariamente la más barata, sino que la que cumple con todo un pliego de condiciones, porque aquí también hay que darle confiabilidad al sistema de contratación pública.
para nosotros es muy importante que el oferente del Estado sea una persona que tiene las garantías de que si su oferta es la conveniente, la correcta y la razonable, va a ser adjudicado. Entonces, la confiabilidad en el sistema hoy día se traza en el mercado público del orden de los 13.500 millones de dólares. Entonces, es muy importante mantener las reglas claras y aplicar los principios que guían la contratación pública. Entonces, en ese sentido, le reitero que yo creo que está bien enfocado el proceso, se siguen protegiendo los intereses de los trabajadores, cosa que yo creo que nos importa a todos, y al mismo tiempo se permite una flexibilidad para resolver un tema que también es importante de que tenga una decisión adecuada. No sé si con eso contesto su pregunta. Muchas gracias, señor Arevalo. Muchísimas gracias. Señora, ¿ese proyecto? ¿Sí puede tomar en general la votación? Presidente, perdón, sí. Vamos a votar en general, presidente, ¿cierto? Sí. Sí, presidente, usted lo va a poner en votación en general. Este proyecto está No, me quedé congelado. Por lo tanto, la idea es aprobarlo en general, se supone, e enviarlo a la sala para después se fije un plazo de indicaciones. ¿Sí? Correcto. Correcto, ya. Entonces, el señor presidente pone en votación en general el proyecto que se ha estado discutiendo. Senadora Van Rieselberghe. Voto a favor. Vota a favor. Senadora Goich. A favor. Senador Alaman. A favor, Pilarcita. Presidente. A favor. A favor. El proyecto es aprobado en general por 4 votos a favor, o sea, por la unanimidad de los integrantes presentes. Elaborado el informe, pasa a discusión en la sala del Senado. Pilar, ¿este proyecto cuántos artículos tiene? 2 artículos, presidente. Ya. No es de artículo único. Muchísimas gracias, don Álvaro, por acompañarnos en esta parte de la sesión. Muy agradecido y agradecerle a sus colegas por el planteamiento colectivo. Pues, muchas gracias a usted, presidente, por la invitación. Gracias. Señora Pilar, el próximo punto en la tabla. Presidente, en el segundo lugar de la tabla está el proyecto de ley para evitar la precarización de los derechos de los asistentes de la educación. Ahí está invitado el ministro de Educación, señor Raúl Figueroa, pero él envió una excusa escrita señalando que tiene en estos momentos una sesión en la sala de la Cámara de Diputados con un proyecto de ley que le corresponde a su ministerio. Señor subsecretario. Don Fernando o don Francisco, para poder informar a los otros miembros de la comisión. Ya, presidente, sí. Durante la semana, resumiendo un poco lo que se ha hecho, se nos pidió alguna colaboración para avanzar en redacciones que pudieran compatibilizar los objetivos de la moción con los resguardos que desde el punto de vista del Ministerio de Educación ellos estiman necesario tomar para proteger la ley de estatuto de asistentes de la educación. Ahora bien, se compartieron algunos borradores de redacción y los principios fundamentales que se han querido resguardar son los siguientes. Primero, que se deje a salvo la posibilidad de subcontratar funciones por parte de los sostenedores, tanto en forma permanente como en forma temporal. En forma temporal, o sea, en forma permanente, perdón, hay empresas, aparentemente habría, no las conozco, pero habría empresas que prestan unos u otros servicios en materia de personal asistentes de la educación. Y resguardar esa figura era un valor importante para el Ministerio de Educación. Por otro lado, un segundo principio sobre el cual se han trabajado las redacciones ha sido que, sea que se trate de personal propio o personal subcontratado, ambos asistentes de la educación tengan los mismos derechos que les asisten en virtud de la aplicación del Estatuto de Asistente.
Es decir, no haya una diferenciación ni laboral ni remuneracional que no corresponda por aplicación de estatuto según sea la calidad de contratación del trabajador. Un tercer punto y final es resguardar la posibilidad que tiene el empleador de subcontratar otro tipo de empresas cuando sean necesarias durante el verano, probablemente en que no haya alumnos, obras físicas como de reparación de salas, techumbre, reparación de veredas, mobiliario, en fin, y que eso evidentemente por las características de la ley de subcontratación responden a un contrato civil que no necesariamente, o sea, de hecho no son asistentes de la educación, son obras civiles. Y finalmente lo único que se pretende resguardar también es que si algunas de esas obras, sean civiles o no, o sea preparación de programas, los ejecutan los asistentes de la educación durante un periodo que según el estatuto les correspondería como de feriado anual, ese feriado anual pueda ser compensado por otros días, por la misma cantidad de días que se prestaron servicios, cosa que el trabajador no pierda derechos que ya tiene en virtud de la aplicación del estatuto y tenga el mismo feriado que le corresponde al resto de los trabajadores. Esos son los 4 principios básicos con los que se ha trabajado. Hay una redacción que está en poder del Ministerio de Educación y que el Ministro de Educación, según nos informa el subsecretario, se va a poner en contacto con la comisión hoy día en la tarde para poder ir afinando algunos detalles de esa redacción. Es lo que nos ha podido corresponder como colaboración desde este ministerio, sin ser técnicamente el Ministerio de Educación, obviamente. Eso es, presidente. Muchas gracias, don Francisco. Se ofrece la palabra. Presidente. Señor Alaman. Sí, no. Me parece muy bien que haya habido, entiendo que usted ha estado participando directamente en las conversaciones con las autoridades del ministerio para resolver este problema. Entonces, pedirle que simplemente como borrador, ¿no es así? Nos hagan llegar, si existe algún texto, que nos hagan llegar ese texto para los efectos de poder analizarlo. Creo que las explicaciones han sido buenas y entiendo que es un trabajo de consenso en que, como le insisto, entiendo que usted ha participado con el Ministerio de Educación y con el Ministerio del Trabajo. Entonces, cuando exista una redacción, poder estudiarla para poder verla en una próxima sesión. Eso, presidente. A mí me parece muy bien. Yo sé que hay un borrador de texto, pero no sé si se puede circular, don Francisco. Yo el texto que tenía no lo he hecho hasta el momento. Presidente, en realidad yo les pasé ese texto, es de propiedad de ustedes y del Ministerio de Educación. Es una colaboración nuestra. Administrelo usted como buenamente necesite, digamos, para el mejor éxito del proyecto. También es obra del Ministerio de Trabajo. Entonces lo valoramos, pero entendemos que no quieren ser acusados de invadir terrenos no propios. Pero entiendo que lo que queremos regular precisamente es cuando el sector de educación sostenedores contrata por el contrato de trabajo a terceros. Y es por eso que sentimos que sí tienen un rol. Entiendo, colegas, que podríamos circular el texto y que todo el mundo lo vea y ver si la próxima semana lo podemos abordar, porque se construye un buen acuerdo y permite que los sostenedores diferencien, y esto después va a requerir de jurisprudencia con el tiempo, de que los sostenedores van a poder contratar a terceros. Si los contratan para trabajos puntuales no hay ningún problema, y es evidente que esos que contratan para fines puntuales no tienen los mismos derechos que los asistentes de la educación, pero si los contratan para cumplir las mismas funciones que los asistentes de la educación, tienen los mismos derechos laborales que ellos. Por ende se logra separar y se mantiene en la ley el criterio de que si durante el verano se necesitan a funcionarios para cumplir ciertas funciones, sea para matricular o para entregar certificación o para hacer y eso compensatorio es lo que hay que evaluar. Queríamos para poner esto en tabla, en primer lugar de la tabla la próxima semana, ver si lo podemos sacar por fácil despacho, porque ya la próxima semana entiendo vamos a estar con varios otros proyectos. Probablemente a partir de mañana vamos a estar con otros proyectos. ¿Habría acuerdo en eso? Ya.
En el tercer punto de la tabla, señora secretaria. Presidente, en el tercer punto de la tabla está el proyecto de ley iniciado en moción del senador Araya, de usted y de la senadora Órdenes, que modifica el artículo 163 del Código del Trabajo. El artículo 163 del Código del Trabajo es el que regula lo que se conoce como la indemnización por años de servicio. Y el proyecto propone, porque a esa indemnización se le efectúan descuentos por parte de los empleadores. Entonces, el proyecto de ley lo que quiere es agregar un inciso final al artículo 163 que diga: a la indemnización calculada de conformidad a este artículo no se podrá descontar ni hacer imputaciones de ningún tipo por parte del empleador. Esa es como la esencia de este proyecto de ley, presidente. Se ofrece la palabra al señor subsecretario. Presidente, sí, muchas gracias, presidente. A ver, respecto a este proyecto tenemos varias dudas, presidente. A diferencia del primer proyecto que vimos hoy día en la tabla, en la cual yo creo que estamos bastante alineados respecto a los efectos positivos y obviamente, como dijo muy bien la senadora Goich, lo podremos ir mejorando con indicaciones. Respecto de este proyecto, presidente, estamos más complicados en términos de que creemos que puede producir efectos que son perjudiciales para los propios trabajadores si no se regula y se legisla adecuadamente. Y le explico por qué, presidente. Porque el proyecto básicamente lo que dice, en términos bastante simples, dice no se pueden efectuar descuentos a las indemnizaciones. Pero hoy día, en la práctica, hay una serie de descuentos que se realizan a las indemnizaciones, pero que son en beneficio de los trabajadores, producto precisamente de ciertas prerrogativas que se han dado durante la relación laboral. Pongo 2 o 3 ejemplos. Uno, en los temas de los créditos a las cajas de compensación. Es probable que no se sigan otorgando más créditos sociales a los trabajadores si es que establecemos una prohibición absoluta como la que se plantea, porque obviamente si el empleador no tiene la garantía de que puede descontar de las indemnizaciones, no se va a estar asumiendo ningún crédito y eso va obviamente en directo perjuicio a los trabajadores. No tengo el número exacto, presidente, lo podemos conseguir, pero son una gran cantidad de trabajadores en nuestro país que hoy día tienen estos créditos sociales, las cajas de compensación, que claramente una norma de este estilo puede ser un desincentivo, me imagino, bastante poderoso para pactarlo. En segundo lugar, presidente, también se nos puede generar un problema práctico, por ejemplo, con las pensiones de alimentos. Hoy día, de las indemnizaciones por año de servicio, y esto es por mandato legal o incluso a veces mandato de alguna sentencia de algún tribunal, se producen descuentos, por ejemplo, para el pago de las pensiones de alimentos. Y si establecemos una norma absoluta que no haga ningún tipo de distinción, claramente el empleador no va a poder retener de la indemnización los montos deudados por pensiones de alimentos y esto va a ir en perjuicio directo del alimentario. Un tercer caso, presidente, que se nos va a dar respecto del aporte al seguro de cesantía. Hoy día la ley establece de manera clara, ¿cierto? La ley, y esto fue la ley del seguro de cesantía, la posibilidad de que el empleador descuente de la indemnización aquellos aportes que ha realizado, y en la historia de la ley, estuvimos revisando obviamente la historia de la ley para estos efectos, era evitar un doble pago por parte del empleador para un mismo fin. ¿Cuál era este fin? Hacerse cargo obviamente de una ayuda al trabajador en tiempo de desempleo, y por lo tanto por una parte tiene la indemnización y por otra parte tiene los pagos del seguro de cesantía, y por eso que se estableció en la norma en ese momento la posibilidad... Muy bien. Estás con el micrófono, sí. Andrés. Ahí lo cortaron. Andrés. No, sí, ahí lo cortó la secretaría. Sí, adelante. Sí, menos mal no escuchamos esa conversación. Entonces, presidente, decía que una modificación de esto puede ser bastante compleja, ¿cierto? Y por lo tanto, además en el caso del seguro de cesantía, presidente, la jurisprudencia de los últimos años ha sido bastante categórica respecto de las limitaciones para los descuentos. Hoy día, el empleador que quiere descontar el aporte al seguro de cesantía tiene que acreditarse que ese despido fue justificado. La jurisprudencia de los tribunales ya ha dicho que si ese despido es considerado injustificado, no procede el descuento. Por lo tanto, ahí hay un tercer efecto. Y el cuarto efecto, presidente, a lo mejor no querido, pero que se produce con esta indicación, con esta norma, con esta moción, es para los préstamos a los trabajadores. Hoy día hay muchos préstamos que se realizan, ya sea, presidente, por contrato individual o en contratos colectivos. Es bastante común que los contratos colectivos, como parte de las cláusulas de los contratos colectivos, se establezcan préstamos blandos, por ejemplo.
Y claramente una norma de este estilo, en que esté en la ley, el contrato no puede modificar lo que dice la ley, el contrato no puede estar sobre la ley, y por lo tanto podría producirse también un problema para que los trabajadores puedan acceder a estos préstamos, ya sea de manera individual o ya sea de manera colectiva, toda vez que si el empleador no puede descontarlo al término de la relación laboral, de la indemnización, claramente no los va a otorgar. Gracias, amigo. Y por lo tanto, presidente, creemos que este proyecto, creemos que hay que darle una segunda vuelta en términos de cuál es el objeto que se quiere, y de manera obviamente de no generar repercusiones o daños colaterales, específicamente para los trabajadores, como son los ejemplos que hemos puesto, presidente, en esta discusión. Muchas gracias, señor subsecretario. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Yo quiero proponer dos cosas. Uno, que invitemos al senador Pedro Araya a la comisión para cometer el error de no avisarle antes como uno de los mocionantes. Yo entiendo que el problema aquí está concentrado en el tema del seguro de cesantía, y no en el tema donde el trabajador expresa su autorización a pedir un crédito, y es cosa de que queden las cláusulas claramente de que es una cosa voluntaria, que les descuenten por el pago de un crédito, sea al empleador o sea compensación. No creo que eso sea problema. El tema de la pensión de alimentos tampoco creo que es problema, porque es por orden de un tribunal. Y no es un problema del empleador, lo hace por mandato. Y por ende entiendo que aquí lo que se abre es la discusión sobre qué es el seguro de cesantía. Porque el seguro de cesantía es solo aquello, o encierra esta situación donde está la mal llamada cuenta individual, que algunos creen que es de su propiedad y no es de su, o si es de su propiedad, que actúa como una provisión de pago de indemnizaciones. Y ahí hay una discusión, y hay varios que pensamos que eso no debería ser así, que el seguro de cesantía debería todos los recursos ir a un fondo solidario, donde uno siempre tenga derechos, si es que ha cumplido las cotizaciones nocionales, pero no que sea algo asociado al pago de indemnizaciones. Y entiendo que eso es lo que hay en el corazón también de la propuesta del senador Pedro Araya. Entonces, es para poder plantear el tema de las indemnizaciones sobre la mesa, porque hoy en día hay muchos trabajadores que no tienen derecho a indemnización efectiva. Y la pregunta es, por los que sí tienen, ¿por qué les van a descontar? Porque uno quedó cesante en un momento, después de haber entregado, como dicen los mismos trabajadores, los pulmones durante 10 o 20 años, el que la empresa tenga una dificultad, no debería impedir que uno se vaya con su indemnización completa de mes por año, porque aparte está cotizando para el seguro de cesantía y aparte está haciéndolo con cierta lógica. Es para abrir ese debate. Se ofrece la palabra para ver cómo podemos abordar el proyecto. Presidente, Senador. sí, a mí me parece, no conozco el proyecto en detalle, pero tal como está planteado, me parece que efectivamente hay que verle, tiene algunos problemas. Creo que, no sé, si por ejemplo no son solamente los créditos colectivos, están los créditos a las cajas de compensaciones, que son con aval del empresario, y que por lo tanto, en caso de que sea despedido, hay que descontárselo, porque en el fondo eso no correspondería que no se le descontara, puesto que es un crédito personal que se hace con aval de la empresa. Y lo mismo me parece que hay que ser súper cuidadoso, porque en el fondo, en el tema de las pensiones de alimentos, que no vaya a ser que finalmente se queden digamos, sin poder cobrarla. Creo que en el fondo me parece sano decir qué es lo que no quieren
que se descuente. Es decir, para saber de qué estamos discutiendo. Sí, en el fondo, porque yo creo que sí es necesario que se descuenten aquellas cosas. Me gustaría tener claridad para poder tener una opinión al respecto. ¿Qué es lo que ustedes están pensando, o los mocionantes de este proyecto, que no quieren que se descuente para poder discutirlo y ver si es que estamos de acuerdo al respecto? Pensé que lo había hecho. Debo pedir disculpas. Quizás lo hice en forma poco clara. Los temas de los créditos siempre son algo que había mala señal, a lo mejor no escuché bien, pero yo escuchaba re mal su intervención, presidente, así que a lo mejor lo dijo y yo no lo escuché bien. A mí me parece del todo atendible que un trabajador pueda tener un crédito con su empleador o con una caja y que pueda comprometer descuento a sus indemnizaciones. Pero es algo que hace el trabajador. Y es evidente que si no lo hace, el empleador no le va a dar el crédito o va a tener dificultad con los créditos de la caja. Es una forma de establecer una garantía, como uno lo hace para cualquier crédito, incluso con el sistema bancario. Eso me parece natural. Me parece que la pensión de alimentos, dentro del ejemplo que planteó el subsecretario, es por orden de un juez. Es normalmente por no pago de una obligación previa de sus remuneraciones. Entonces no veo que ahí tampoco haya problema. El problema está concentrado en el seguro de cesantía. Porque hoy en día una persona que trabajó conmigo 10 años, 20 años, o 11 años para ser exacto, tiene acumulado una cantidad de dinero y le pueden significar que en vez de pagarle mes por año, es decir, los 11 meses de sueldo, le van a pagar 9 meses de sueldo. Y por tanto hay una reducción de la indemnización porque se considera que los aportes del empleador son provisión de pagos para la indemnización. Entonces cuando uno lo echan, le dice, está muy bien, te pago tu indemnización, pero te descuento todo lo que el empleador pagó al seguro de cesantía. En el fondo, el aporte del empleador al seguro de cesantía no es un aporte al seguro de cesantía. Es un aporte que es para las indemnizaciones. Entonces, esa provisión de recursos para las indemnizaciones, la verdad no debería administrarlo el seguro de cesantía. O debería administrarlo en una cuenta aparte, distinta a lo que es la contribución del empleador al seguro de cesantía. Pero esa es parte de la discusión, ¿no? Pero está radicado en esa parte de la discusión. Subsecretario Francisco, que están pidiendo la palabra. Sí, no, presidente, yo agradezco la aclaración de que efectivamente aquí el foco de la discusión y sobre lo cual vamos a trabajar el proyecto más bien relacionado al tema de los descuentos del seguro de cesantía. Yo creo que es el tema principal. Pueden haber otros casos que no lo autoriza el empleador, el trabajador, y el empleador le trata de descontar por bototo, por ropa, por otras cosas. Bien. ¿No? Sí, pero eso hoy día ya está, bueno, está relativamente prohibido, lo podemos ver, pero creo que es importante aclarar eso, presidente, porque efectivamente creo que del tenor literal del texto que se propone hoy día podría malinterpretarse de que todo el resto está prohibido porque es una prohibición legal absoluta y por tanto creo como importante para la discusión eso. Así que solamente, presidente, queríamos hacer ese punto, que entendemos, por lo tanto, que esté más bien circunscrito a ese ámbito y creo que es importante esa aclaración para efecto de lo que hace la discusión del proyecto. Nos parece también positivo, presidente, que se plantee tener alguna ronda de invitados en esta materia. Usted planteó ya al senador uno de los senadores mocionantes, seguramente a lo mejor hay que hacer otras invitaciones y poder obviamente discutirlo sobre ese ámbito, presidente. Así que estamos en ese sentido contestes con la propuesta que hace la comisión. Muchas gracias. Les quiero proponer que podamos en una próxima sesión, o quizá en un momento, ahí tenemos que ver cómo vamos a distribuir nuestro trabajo esta semana, podamos escuchar al senador Araya, que es el principal mocionante. Presidente. Senador Alamán. Sí, no. Mire, en la misma línea de ir despejando y avanzando en los proyectos, yo junto con escuchar al senador Araya,
no sé, yo entiendo que todo el tema seguro de cesantía lo fiscaliza la Superintendencia de Pensiones, creo. Y creo que hay además un comité de usuarios. Hay un comité de usuarios, sí. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Yo le quiero proponer que en una próxima sesión podamos también de repente un par de, como hacemos siempre, un par de abogados laboralistas o personas que estén vinculados al tema y que podamos recibirlos a todos juntos y ahí estamos ya en condiciones de avanzar para no tener que hacerlo en 2 sesiones. Eso, presidente. Me parece. Muy bien. Si les parece, dejamos este punto hasta ahí. ¿Ya? El próximo punto a la tabla. El cuarto punto de la tabla, presidente, es el proyecto de reforma de pensiones, que hay que recordar que eso llegó desde la Cámara de Diputados en marzo de este año, e inmediatamente la comisión recibió a la ministra del Trabajo y luego escuchó también en otra sesión al ministro de Hacienda, al director de presupuestos, al representante de Felices y Forrados, al representante de la Asociación de FPE y al señor Marco Kremerman de la Fundación Sol. El 16 de marzo se iba a realizar otras audiencias, pero por la crisis que se presentó, la crisis sanitaria, quedaron pendientes, presidente, y aparte de este grupo que estaba ya invitado, hay por lo menos 20 solicitudes más para ser escuchados. Les quiero proponer, colegas, lo siguiente. Quiero saludar a la señora ministra Saldívar, que llega en un momento tan oportuno e imposible mejor. Estamos en su tema pensiones. Lo pusimos en tabla con el objeto de retomar la conversación del proyecto de ley de pensiones. Entiendo que, porque la señora Pilar me había informado, tenemos varias peticiones de audiencia que posiblemente nos puede llevar 2 semanas o 1 semana de escucha, y creo que deberíamos asumir nuestro rol ahí. Y a la vez entiendo que ya está cerrándose el proceso, está iniciándose el cierre del proceso de modelación de la dirección de presupuesto, de la propuesta de la oposición. Ya la subsecretaría de Trabajo había trabajado con una comisión establecida por la ministra y con los asesores nuestros en una primera modelación, y se está ejecutando la segunda modelación. Me lo planteó la jefa coordinadora nuestra, Paula Benavides, la que está coordinando el grupo de asesores, de forma tal que creo que estamos en condiciones de iniciar nuestra conversación, y por eso mi sugerencia va a ser que podamos fijar sesiones extraordinarias para las audiencias, quizás los días lunes, o otro momento para ir escuchando ya a la gente, retomar que el debate de pensiones va a estar en la Comisión de Trabajo, que creo que es muy importante plantearlo así, pensando que en unos 10 días más ya vamos a haber revisado los proyectos que el Ejecutivo va a ingresar sobre protección del trabajo y una posible propuesta de una licencia postnatal o apoyo postnatal. Y por tanto, en estos próximos 10 días vamos a poder despachar esas 2 iniciativas del Ejecutivo y, culminado nuestra audiencia, ya empalmar para comenzar a ver el proyecto de pensiones, si le parece. Le ofrezco la palabra a los miembros de la comisión y a la ministra. Presidente. Senadora Goich, senadora Alaman. Presidente, o sea, me parece primero que es súper bueno retomar el trámite, terminemos con las audiencias y súper razonable que sea el lunes, tratemos de buscar ahí el horario que más nos acomode, eso siempre tiene su dificultad, pero creo que es fundamental la modelación por parte básicamente de la DIPRES, ¿no es cierto? O sea, ese proceso que está pendiente y que en el cual han ido trabajando nuestros equipos asesores. Eso de alguna manera lo que hace es la bajada sobre una propuesta que hicimos y que lo que busca efectivamente permitir un acuerdo para destrabar el proyecto. Así que a mí me parece que este tiempo lo que busca, además de completar en las audiencias, es poder permitir que los datos estén sobre la mesa, porque finalmente eso es fundamental para continuar más allá de lo conceptual.
Junto con eso, aprovechar de preguntarle por su intermedio a la ministra, usted algo señalaba respecto de la iniciativa que viene, yo imagino que eso tiene que ver con el proyecto de protección del empleo, que se ha anunciado, si la ministra nos puede contar efectivamente cuál va a ser el trámite legislativo, en qué situación está, y lo que usted planteó, o sea, la respuesta respecto al planteamiento en el caso del postnatal o la licencia parental, que es una propuesta que hemos sostenido en conjunto los dos, para ver cómo vamos despejando esos temas también. Podemos, antes de ofrecerle la palabra a la ministra, acordar que los días lunes vamos a comenzar sesiones para el proyecto de la reforma de pensiones. Presidente. Senadora Alaman, ya aquí sí, no se escucha. Senadora Alaman. No, mire, presidente, bueno, estar absolutamente de acuerdo con la importancia de retomar este proyecto, que se radique acá en la comisión, que es donde corresponde que se estudien estos temas, y como usted dice, trabajar en esta doble vía, ¿no? Terminar con el tema de las audiencias y lo que usted mismo señalaba en términos de las conversaciones que existen con el Ejecutivo. Ahora, mire, me parece bien, a veces yo lamentablemente estoy en Constitución, que es una comisión muy, muy intensa, pero me parece bien que los lunes podamos sacar esto. Yo lo único que quería sugerir es que, como hemos hecho en otras oportunidades, hagamos ojalá sesiones extendidas. O sea, aunque sea un esfuerzo mayor, hacer una sesión que no sea una sesión ordinaria de 2 horas para poder realmente avanzar rápido con las personas que tenemos que escuchar. Entonces, de repente hacemos el esfuerzo un par de lunes y sacamos las audiencias. Usted puede perfectamente ordenarlas bien en términos del orden, en términos del tiempo, que las personas también hagan llegar, ojalá anticipadamente, PowerPoints o presentaciones de lo que van a exponer, o sea, facilitar el proceso de terminar con las audiencias. Eso, presidente, nada más. Muchas gracias, senadora Van Riesenberg. Sí. Gracias, presidente. Mira, solo quería ver si es que fuese posible que si las sesiones van a ser el lunes, fuesen el lunes en la tarde, tipo 3 de la tarde, porque yo el lunes en la mañana tengo otras reuniones y al mediodía claro, también lo tengo ocupado. ¿Les parece los lunes de 3 a 5? No, presidente. Presidente. Sí. No, yo le sugiero igual que lo hagamos. No, pero a partir de las 3, puede ser de 3 a 7. Correcto, a partir de las 3, perfecto. Senadora Goich, la veo contemplativa. Tengo un compromiso este lunes y el próximo lunes en parte de ese horario, pero no quiero complicar las cosas, así que... Pero van a hacer audiencia. Presidente, perdón. El próximo lunes es feriado, en todo caso, perdón. Sí, el lunes 29 es feriado nacional, presidente, por si acaso. ¿Cuál sería el objeto? El San Pablo nomás y San Pedro. Es San Pedro y San Pablo, pero bueno, pero es un feriado nacional. Hay que celebrar su tiempo, don. No, me tienen que celebrar hoy día también, por favor. Junio es celebración doble. Hoy día San Juan. Entonces, ¿en serio? Estamos en celebración doble. Hoy con todas las pruebas de San Juan. Sí. La noche de San Juan. Cuidado. Pero estaríamos de acuerdo de hacerlo los lunes en la tarde, ¿bien? Así es. Ya. Entonces, secretaria, para que podamos difundir a todos los que queremos invitar, yo entiendo que deberíamos buscar la máxima cantidad de expertos previsionales posible que nos puedan despejar dudas. Yo creo que eso, para que todo el mundo proponga a quienes queremos escuchar. Señora ministra, frente a la consulta de la senadora Presidente, una cosa chica. ¿Sí? No, que la Pilar, que la Secretaría nos mande la lista de esos 20 personas que han pedido para 20. No repetirnos en los nombres y para poder ver si podemos agregar algo o lo que sea. Eso. Perfecto. Excelente. Muy bien. Ministra, tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, por su intermedio. La verdad que ustedes saben que los anuncios los hace el presidente de la República, por lo tanto es él el que debe decir cuándo va a ingresar un proyecto de esta importancia, pero nosotros estamos muy claros y lo hemos ya conversado tanto públicamente como con algunos de ustedes sobre la urgencia que tiene hacernos cargo de la situación que están viviendo hoy día las madres y los padres de niños
están en situación de tener que requerir el cuidado de ellos. Por lo tanto, este es un proyecto que debiésemos de empezar a poder discutirlo prontamente, en los próximos días, y por lo tanto me parece muy, muy acertado sin quitarle importancia al proyecto de reforma previsional, porque tenemos que darle la mirada y hemos estado trabajando. Yo creo que eso también es bien importante, que la gente que está viendo esta audiencia sepa que este periodo ha sido un periodo de trabajo un poco más puertas adentro en el proyecto, con los equipos técnicos. Vayamos a tener que tener esta otra prioridad, que son básicamente dos proyectos que tienen un fuerte componente laboral. Uno es el de este tema respecto de los padres, y otro también tiene que ver con el perfeccionamiento de la Ley de Protección al Empleo, según lo que se acordó en el acuerdo social. Ya. Senadora Goich, ¿usted quería alguna otra? Me imagino que quería que soltara alguna, disculpen la forma coloquial, pero algo más de información la ministra. Entiendo que... Yo solamente, presidente, Un poco ahí hermética. piensa lo mismo, lo interpreto, o sea, todos entendemos que hay cierta urgencia en el tema de protección del empleo, o sea, es la ley que nos queda de alguna manera en marco, y eso es más amplio. Hay trabajadores que ya les ha bajado la tasa de reemplazo significativamente, eso tiene urgencia, pero también el tema de los lactantes, si lo pudiéramos decir así, el lactante menor, un tema sobre el cual esperamos poder avanzar en buen ánimo de acuerdo. Eso es lo que quería reiterar. Yo personalmente quiero, ministra, decir, yo quiero el proyecto de los lactantes, podríamos bautizarlo así o veremos cuál es la protección al lactante. Es bien importante dilucidar por dónde y cuándo y a qué ritmo, porque como ya comienzan a filtrarse cosas a la prensa, se va generando un juicio sobre el tema. Y como ha sido bastante polémico el debate en general sobre el proyecto de postnatal que va a comisión mixta, creo que sería útil que nosotros pudiéramos desarrollar estas conversaciones cuando protección a las mujeres y niños a quienes se le termina la licencia postnatal, y a los otros niños que tienen derecho a esta licencia postnatal. Creo que no sé cuáles son los plazos, los tiempos para ordenarnos, más que nada. Presidente, lamentablemente parte de lo que usted planteó estuvo cortado, entonces no lo pude oír completo, y me interesa mucho saber cuál es su planteamiento. La inquietud es ver cuándo podemos avanzar. Es evidente que la ley de los lactantes es muy importante sacarla pronto, porque va a comisión mixta el proyecto de postnatal de emergencia. Ya en la sala se dio cuenta, ayer si no me equivoco el tema, se va a constituir la comisión mixta estos días, y creo que es importante antes que vuelva a sala ese proyecto, que ya existan otras propuestas. La comisión había planteado 4 caminos. Hay algunos que eran partidarios del proyecto de postnatal de emergencia. Con la senadora Goich éramos partidarios de la licencia COVID preventiva de maternidad. Usted anunció la inclinación por el uso de los fondos de seguro de cesantía para cubrir esta protección y para el cuidado de niños, para las mujeres trabajadoras. Pero cualquiera que sea, lo que importa es que podamos avanzar rápido y pasar los ritmos, los tiempos, para que podamos agendar nuestras sesiones. Porque si dan cuenta esta semana de una iniciativa, vamos a estar en tabla la próxima semana y no tenemos cómo dar cuentas. Entonces tenemos una dificultad. Me imagino que ese proyecto, como es proyecto vinculado a la COVID, se va a poder tratar sin que se dé cuenta, secretario, ¿o no? ¿Quedaría en ese contexto? Conforme a un acuerdo de comité de hace unos 2 meses atrás, sí. Así debiera ser. Yeah. Así debiera ser. Pero
pero no. Me imagino si lo presentan esta semana, lo que deberíamos hacer es tenerlo despachado a la próxima. Y va a tener trámite de Hacienda necesariamente. Y la ley de protección de empleo, ¿cuándo cree, ministra, que se va a poder presentar? Presidente, yo vuelvo a insistir en el punto, que hace los anuncios el presidente de cuando los proyectos ingresan, pero nosotros estamos trabajando con mucha celeridad porque sabemos la urgencia de estos dos proyectos. Ya, está bien. Esperemos tener noticia pronto, entonces. No queda de otra. Ya, yo creo que hemos avanzado en los diferentes temas. Vamos a poder abordar las dos iniciativas del Ejecutivo respecto al COVID y seguro de cesantía, su uso. No sé, ministra, ¿cuándo vamos a poder tener información sobre un tema adicional a los proyectos de ley del seguimiento que habíamos acordado hacer en el protocolo? Entiendo que ahí estamos un poco al debe, no usted, estamos todos colectivamente responsables que no nos hemos podido juntar, pero quizás sería importante tener una reunión porque la situación de cesantía está aumentando, los problemas de mercado de trabajo van a ser dramáticos y me imagino que la Comisión va a tener mucho que hacer para estudiar los instrumentos pro empleo posteriormente. Y eso también va de la mano con el nuevo CENSE. Hay varios temas que van a estar sobre la mesa ahí. Para eso deberíamos hacer alguna reunión de seguimiento. Le propongo que usted nos proponga cuándo. Y eso era en conjunto con los diputados, entiendo yo que eran todos los miembros de la comisión mixta de ese tiempo. Perfecto, yo me encargo de coordinar la reunión, además de hacerles un informe actualizado con los distintos datos administrativos que ya se lo hemos entregado, pero a un mes yo creo que es muy interesante volver a entregarlo y yo creo que en ese sentido también sería muy interesante poder invitar a alguien del Ministerio de Desarrollo Social para que nos cuente cómo van a ser estas interacciones entre el ingreso familiar de emergencia y las personas que están hoy día con ingresos formales a través de, por ejemplo, la Ley de Protección al Empleo, porque hoy en día sí van a poder acceder y entonces podamos contar bien cómo se están ajustando las bases administrativas y los sistemas computacionales de registro, porque así entonces también uno puede entregar una información mucho más concreta a las personas que a todos nos están llamando para preguntarnos que cómo pueden acceder a estos beneficios que el Estado está en este momento otorgando. Yo me encargo de eso. Muchas gracias. Ministro, ¿le puedo pedir por último una información para la discusión que tengamos de cuidado de la lactante? Si nos pueden, si es que existieran datos. Yo no sé cuántas de las mujeres a quienes se le acaba el postnatal están en las diferentes regiones del país. No sé si tienen regionalizado la información, porque tiene que ver con la región metropolitana, Valparaíso, Viña, San Antonio, cubren más de la mitad de las chilenas y chilenos. Sí. Deberíamos saber qué otras cosas están pasando con las mujeres a quien se le acaba el postnatal. Y a mí no me cuadró una cifra, no sé si ustedes nos pueden decir cuál es la fuente de ustedes, disgregada, porque son 20 guaguas que nacen al mes, y yo los datos que tengo, no sé qué porcentaje de las mujeres que tienen niños están en el mercado de trabajo. Nosotros hablamos de que es menos del 50% trabaja formalmente, y a veces se usa la cifra del 37% de trabajo formal. Entonces, es ver las cifras, si es que las tenemos, cuántas son las que boletean, cuántas son las que calculamos que son del sector informal.
para tener datos preparados para la conversación de la próxima semana. Perfecto. Vamos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bien, se cumplió el objeto de la sesión. Se le manda. Cuídense mucho.